Ya, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a este taller, cómo establecer límites. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Daniela Romero, hoy nos va a acompañar. Nosotros somos Brigadas Universitarias de Salud Integral. Somos un grupo de voluntarios de diferentes carreras que hacemos posibles este tipo de eventos, ¿no? Para presentarles un poquito, Aniela es licenciada en Ciencias Políticas, ha hecho un diplomado en Gobernabilidad Municipal aplicada a las ciencias políticas. Ha hecho otro diplomado en Prevención e Intervención de Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes. Egresada en Psicología, voluntaria en la ONG Infante, ha participado en el Congreso Internacional de Medicina Táctica y Prehospitalaria, Primeros Auxilios Psicológicos. Ha participado también en el Congreso Internacional de Neuropsicología en Educación. Ha hecho prácticas en el área psicológica en el psiquiátrico San Juan de Dios. Bueno, Aniela, dale, puedes empezar. No, no te podemos escuchar. Mm, ¿Alguien escucha a Aniela, tal vez? No, solamente tu voz. Ya, hasta que va a ver seguramente ay, su conexión. No, Aniela, seguimos sin poder escucharte. ¿Y ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ay, ya, la tecnología no me llevo muy bien, pero bueno, a ver, vamos a ver, voy a comenzar compartiendo. Primeramente, muy buenas noches a todos. Si van a ver mi cabeza a este lado es porque la computadora está aquí, mi celular está aquí. No, no se angustia. Bueno, gracias por esa presentación, Gaby. Y pues, me avisan cuando se vea. ¿Se puede ver? Sí, sí. Sí, Gracias, qué amables. Bueno, bueno, como Gaby ya dijo, el tema de hoy es poniendo límites en relación a la tecnología. Y vamos a hablar un poco de ambos. Voy a tratar de hacer un resumen. La verdad es muy complejo y muy vasto este tema, ambos, pero a ver qué tal nos sale. Primeramente, vamos a empezar con esta frase que dice, los límites son una parte de nuestro autocuidado. Son saludables, normales y necesarios. Esto por Doreen Virtue. Bueno, para el siguiente, para la siguiente actividad quiero que los que puedan me puedan colaborar. Decirme qué diferencias hay entre dos o más imágenes que les voy a mostrar. ¿Sí? Por ejemplo, en estas dos imágenes, ¿qué diferencias hay? Una está partida, la otra está sana. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿No encuentran diferencias? ¿Son iguales? No, son frutas diferentes. Está modificada. Bueno, Ya, yo muy sí, bien. está modificada por no sé, por las personas que estaban cultivando en ese momento. Se le hacen Eso, muy cultivo. bien, muy bien. Está modificado, ¿no? Porque antes era
dicen que tenía pepas, pero se ha ido modificando con el tiempo y ahora es como conocemos, ¿no? A ver. En estas dos imágenes, ¿qué diferencias se encuentran? Tremendo, ¿no? La medicina, bueno, es parte de la medicina, lo hacían con mucha gente y creo que abierto, ¿no? Decir anestesia, no sé la verdad. En el segundo ya se ve hasta teles, ¿no? Con el avance tecnológico. Sí, muy bien, excelente. Sí, ha ido avanzando, la medicina ha ido avanzando. Como dice Gabriela, antes, bueno, había sin anestesia, dice, no, entonces sí es cierto. Y también se puede ver muchas diferencias, por ejemplo, el uso de la tecnología y varias cosas que se puede mencionar, ¿no? A ver, en esta, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué diferencias hay entre estas imágenes? La evolución que ha tenido las movilidades, ¿no? Eso, muy bien. Ha ido evolucionando las movilidades, ahora hay del color que uno quiere, del tamaño que uno quiere, incluso había una época en la que solo había un solo modelo, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Ya, en esta última imagen, ¿qué diferencias hay? Esta es muy buena, ¿no? Porque, bueno, a simple vista como que no hay mucho, habría que hablar un poquito más. Sí, no hay ninguna diferencia. ¿Qué dicen los demás? ¿Son iguales? En lo personal, la metodología de enseñanza no ha evolucionado mucho más que tal vez que los espacios son más cómodos, tal vez eso. Sí, ¿no? Tal vez las sillas son más cómodas, no sé, pero casi es similar, ¿no? Hasta antes de la pandemia, bueno, en Bolivia, esta era ha permanecido esta metodología de enseñanza, ¿no? No ha cambiado casi nada. Pero ya con la pandemia hemos visto un cambio grande, un cambio tan grande que hace tiempo tal vez era algo que no se podía imaginar, ¿no ve? Y es aquí donde vamos a ver que si la tecnología es un enemigo, como dicen muchos, o nos beneficia a nosotros. La tecnología en sí nos ha ayudado de muchas maneras, nos ha brindado un conjunto de herramientas, información, tenemos acceso a la información, podemos aprender mediante salas virtuales, ya no tienes que ir hacia el otro lado del mundo para estar en un taller. Es más, en este momento, por ejemplo, yo me encuentro en Sipe, tal vez algunos de ustedes estén cercados, o sea, la tecnología de alguna manera nos ha facilitado en el entorno virtual acceder al mismo. Y es así que mencionamos a las TICs, las famosas TICs, ¿no ve? Bueno, las TICs, como su nombre lo dice, son las plataformas y servicios de redes sociales, son plataformas que nos facilitan la comunicación y el acceso a la información. Dentro de los servicios de redes sociales que conocemos todos, casi todos usamos, está el Facebook, no sé, el WhatsApp, el Twitter y infinidad que se puede mencionar, ¿no? Y también tenemos las TACs, que en la educación se usan más porque estas están enfocadas al entorno educativo. Son en sí las TICs, pero con un objetivo, el entorno educativo. Y una plataforma que no sé si ustedes lo usan, pero se usa mucho en las universidades, que es el Moodle. Esta plataforma que nos ayuda a subir tareas, a entregar tareas, y es más que se ha implementado, ¿no? En algunos colegios, en algunas escuelas, con esto de la pandemia. Ahora, díganme, según lo que hemos dicho ahorita, ¿qué ventajas traería la tecnología a nosotros? Qué ventajas creen que tendría la tecnología para nosotros? La facilidad de comunicación, ¿no? Con los que están en otro lado del mundo. Sí, muy bien. ¿Alguna otra ventaja más?
Sí, creo que la facilidad para buscar información y respuestas a varias preguntas, ¿no? Que ahora hay. Sí, muy bien. Sí, es cierto. Además de las ventajas que menciona, también está el ahorro de tiempo. Por ejemplo, ya no tienes que ir hasta el café internet de la esquina a investigar, o ya no tienes que ir hasta la biblioteca o hasta el correo a buscar un libro para disertar un tema, tienes más acceso eh, a la información. Por ejemplo, si pasas las clases de manera virtual, tienes que levantarte de la cama, ya no gastas en el tiempo que deberías ir hasta la universidad, el pasaje, las barreras de espacio, por ejemplo, se han reducido. Puedes contactarte con una persona que está al otro lado del mundo solamente a través de tu celular o de tu laptop. Entonces, y como dijo Gabriela, el acceso al contenido es fácil. Si bien hay ahora algunos medios que donde debes pagar, pero sigue siendo ilimitado el acceso. Y otra serían las desventajas. Bueno, entre las desventajas que tenemos dentro de la educación en relación a la tecnología está la pasividad de los estudiantes. Lamentablemente tenemos esa costumbre de decir, tengo los videos y yo lo voy a ver mañana y me voy a grabar. Yo ya tengo los PDFs, un ratito voy a leer y me voy a grabar. Entonces nos volvemos tan pasivos que no nos exigimos a la hora de estudiar. No hay una estructura pedagógica, por ejemplo, en referencia a que no tengo mis objetivos claros, no he dicho qué tiempo tengo para estudiar, qué tiempo voy a brindar a un conocimiento, ya sea para un examen, ya sea para una prueba o para poder aprender un conocimiento. Entonces, lo que falta es disciplina y constancia. Así como tiene beneficios la tecnología, también tiene desventajas, pero no es en sí la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque la tecnología es la herramienta que nos proporciona esos espacios, ese conjunto de documentos, ese trabajo que podemos hacer de manera virtual en grupos, esa discusión en foros que podemos tener. La tecnología no es nada, solo es el medio. La tecnología no crea comunicación, la tecnología no crea aprendizaje. Uno es el que va creando eso, el que está detrás de la pantalla, ¿no? El que está mandando los textos, el que está estudiando, uno es el que crea eso. Entonces la tecnología solo es la herramienta. Pero ¿qué ha ido pasando a medida que la tecnología ha ido ingresando en nuestras vidas? Los niños, los adolescentes, han tenido acceso a la tecnología primeramente por necesidad. Tengo clases, debo pasar clases, mi tarea, pero luego, ¿qué ha pasado con ellos? No han establecido límites claros en el uso de la tecnología. Se han dedicado más a entrar a otras páginas de juegos donde tienen más interacción social y el límite ha sido tan largo al que se han dedicado que no se han podido medir en ninguna circunstancia y han llegado a ser dependientes de esas redes sociales. Pero ellos tenían que poner los límites, ellos tenían que controlarse o existe otra persona que tiene que ayudarles a poner esos límites. En relación, si estamos hablando de niños y también adolescentes, aquí es donde entra el rol del padre, como aquel que pone límites. Y es así que vamos a ver cuán importantes son los límites dentro de este uso de la tecnología. Pero primero vamos a ver por qué es tan difícil poner límites. ¿Por qué es tan difícil para los padres poner límites? ¿Qué es lo que les obstaculiza para poner límites? Primeramente, un miedo que tienen de creer que están imponiendo prohibiciones, que están siendo muy excesivos con las cosas que están diciendo, con lo que están pidiendo a sus hijos o que se están excediendo en castigos. Entonces tienen ese miedo, ¿no? ¿Estaré siendo severo? ¿Estaré siendo lo correcto? Entonces, al tener ese miedo, les es muy difícil poner límites al padre.
o en este caso al que está encargado, del niño, del adolescente. No tiene un concepto de educación propia, no tiene objetivos. ¿Qué quiero yo brindarle a mi hijo? ¿Qué quiero enseñarle? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué resultado quiero yo sobre su educación? Entonces, al querer poner modelos, o sea, sociofamiliares, modelos democráticos, se pierden porque no saben cómo iniciar. Quieren que sea un modelo más democrático, más participativo, pero no tienen idea de qué quieren, no tienen el objetivo, entonces se pierde. Les cuesta mantener un equilibrio entre dar y exigir. No saben hasta dónde deben exigir y no saben hasta dónde deben dar. Entonces, no pueden mantener ese equilibrio y al no mantener ese equilibrio, erran. Entonces, no ponen límites. No sé hasta dónde le debo dar una cosa, no sé hasta dónde le debo exigir algo, entonces les cuesta poner. Y también que hay un debate acerca de, ¿hay que ser permisivos o hay que imponer límites? ¿Cuál es el verdadero resultado? ¿Cuál es mejor? ¿Qué es mejor hacer? ¿Con cuál mejor se educa un niño? ¿Qué lleva al éxito a un niño? Entonces hay un debate entre las personas. Y lo que dejan de lado es establecer reglas democráticas. No solamente es imponer la voluntad de uno, sino también tomar en cuenta a ese niño. Entonces, frente a esto, los padres tratan de seducir al niño. O sea, le dan cosas para que los amen, le conceden sus deseos. ¿Y qué es lo que logran con esto? Logran niños tiranos. Niños que dominan a sus papás, niños que doblegan a sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás no pueden poner esos límites que necesitan. Los límites a los niños les enseña a autorregularse, les enseña a tener dominio propio, les brinda seguridad, no les limita, pero hay que saber poner estos límites, ¿entienden? Hay que ser muy coherentes con los límites que ponemos. A ver, algunas causas para la inseguridad y poca autoridad de los padres. A ver, una de las causas es que los papás no saben decir no, tienen miedo, como les he dicho, a parecer autoritarios, entonces no saben cuándo decir no. Otro es que creen que tienen como una frustración de que sus padres les han puesto tantos límites, les han tratado de una manera muy autoritaria y ellos dicen, no, yo no voy a ser como mi papá, voy a ser diferente. Pero al hacer esto, lo que ellos hacen es lo contrario, entonces le dan tanta libertad a sus hijos que no se están dando cuenta que les están haciendo un mal. Otra de las cosas es que los padres imponen a sus hijos límites muy estrechos. ¿Por qué? Porque piensan que sus hijos van a sobrepasar su autoridad. Entonces, los sobreprotegen de una manera tan excesiva que siempre van detrás de sus hijos evitando que se libren de todo peligro, de toda dificultad, incluso de dificultades que ellos mismos podrían resolver. Pero no. ¿Y qué hacen con esto? Impiden que el niño pueda valerse por sí mismo y aprender. Porque sabemos muy bien que de nuestros aciertos aprendemos poco. De nuestros errores aprendemos mucho. Y a veces es bueno caerse para no volver a hacer eso. Otra de las cosas es que los padres se mantienen al margen porque no tienen tiempo de calidad que darle a sus hijos. ¿Y qué pasa? Si bien no tienen ese tiempo, sienten remordimiento, le dan regalos, pero cuando de verdad los niños los necesitan o los adolescentes necesitan a su papá, no están ahí. ¿Y qué pasa con esos niños? Buscan ese afecto, buscan esa orientación en otras personas y caen en manos peligrosas. ¿Por qué? Porque las personas que les tendrían que brindar seguridad no lo han hecho. Otra es que los padres no quieren prohibir nada a sus hijos.
Entonces, ¿por qué? Dicen, no, no quiero decirle nada y quieren que ellos se vuelvan personas independientes, que sus hijos sean independientes y que sean libres. Eso suena bonito, ¿no? Pero forman una relación con sus hijos como camaradas, como amigos, como se podría decir, no son amigos. Entonces, como no quieren dar órdenes a sus hijos, como no quieren decidir, hacen que la responsabilidad caiga en los niños. Y estos niños se vuelven en mini adultos, una miniatura de adulto. Entonces, como tienen esas responsabilidades de decidir estos niños, se sienten estresados, se sienten confrontados. Entonces, muchas veces temen y tienen mucho temor, porque si como adultos nos cuesta decidir algo, como niños es peor. Otra de las cosas es que los padres miman tanto al niño de una forma tan exagerada que le convierten en el centro de todo. No le niegan ningún deseo, no le niegan ningún capricho y hacen que el niño se vuelva tan exigente que con cada negativa se decepciona. Pero esa decepción es tan insoportable que su autoestima solo se basa en tener cosas. Valgo por lo que tengo, valgo por lo que me dan. Soy algo porque tengo no sé, el auto más caro o la muñeca más cara, no sé, o sea, por las cosas que tiene. Y monetiza su autoestima con lo que tiene. Y entonces, ¿cómo podemos establecer límites? A ver, ¿cómo podríamos establecer límites? Ya sabemos cuáles son las causas para una poca inseguridad, ya sabemos que los límites son correctos, pero ¿cómo establecerlos? Poner límites y normas ayuda a los niños en los siguientes aspectos. Eso hay que tener mucho en cuenta cuando trabajamos con estas situaciones como profesionales. Muchas veces los papás vienen y dicen, mi hijo no me obedece, mi hijo no me quiere hacer caso, no me habla, no me cuenta nada, no sé por qué. Siempre es eso, no sé, muy pocas veces vienen diciendo, es mi culpa. Muchas veces dicen, no sé por qué. Hay que hacerles entender a estos padres que poner límites a un niño les da seguridad, se sienten tranquilos y también les dirigen su comportamiento. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo manejar esta emoción? ¿Cómo debo manejar mi conducta frente a este sentimiento? Y ayuda a regular sus ritmos también de sueño y de alimentación. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en relación a la tecnología, estamos hablando, ¿no ve? Si yo no le digo hasta qué hora tiene que ver su celular o su tablet, él va a ver hasta la hora que le plazca. Si yo no le pongo un límite donde puede jugar y donde debe comer, él va a hacer lo que le plazca, porque así son los niños. Ellos esperan esa orden para que puedan realizar una actividad. Facilita el control emocional y también le ayuda a expresar sus necesidades y aumenta su capacidad de frustración porque le ayuda. Y cuando ya se sabe cómo dominar, digamos, ya sabe qué espera, digamos, de mi conducta, mi papá o mi mamá, entonces él sabe cómo dominar esas frustraciones, esas situaciones y va a ir aprendiendo más. Y también le ayuda a lograr una convivencia más organizada. A ver, ¿cómo poner límites? A ver, por ejemplo, cuando tú pongas límites, tus mensajes deben ser concretos. Siempre hay que tener en cuenta con qué edad estás trabajando. Por ejemplo, no les puedes dar una orden bien larga a un niño de 5 o 6 años. Se va a quedar en la primera frase y después va a decir lo que él quiere. Se va a inventar, se va a imaginar. Entonces, tú tienes que decirle claramente lo que esperas de ese niño. No le puedes decir, pórtate bien, pórtate bien. Tú tienes que decirle qué es lo que quieres que él no haga. No subas por ahí, o sentate, no te sientes con los pies sobre la mesa, o ordena tu habitación. Tienes que ser bien claro en lo que le estás pidiendo.
para que él pueda entender también. Porque si no entiende, no lo va a hacer. Es mejor usar frases positivas. Los niños siempre responden mejor a las frases positivas. Por ejemplo, tú le vas a decir, a ver, cállate. No, hablas muy fuerte, no se pareces, no sé, usan muchas frases las personas que les insultan de manera negativa a los niños. Tú tienes que tratarle de hablar de manera positiva. Habla más bajo, habla de manera tranquila, habla de manera calmada, y ellos van a entender y van a comprender mejor. Tienes que hablarles de una forma firme y tranquila. No puedes hablar gritándoles, porque si tú les gritas, ellos te van a gritar, porque van a pensar que es tu manera de comunicarte. Tú tienes que hablarles de manera firme, sin dudar, sin titubear, porque si ellos ya perciben ese miedo en tu mirada, ya estás atrapado, ya te han agarrado y a ver qué pasa. Entonces, cuando nosotros damos una orden, debemos buscar un mejor momento para hablarles. Siempre dicen, ¿no? Que es mejor a solas. Si le quieres dar una orden, si le quieres hacer una petición, si le quieres hacer una corrección, si le quieres corregir en algo, hazlo en solas, no frente a la gente para humillarle. Cuando dices algo y has puesto algo, no cedas, manténete firme. Si tú le has dicho no vas a mirar tele, no cedas. Manténete firme, aunque llore, aunque diga que se va a morir por eso. Y cuando se calme, explícale por qué lo has hecho, por qué le has puesto ese límite. No le dejes en la duda. Hay que dar alternativas a los niños. Y es mejor que darles alternativas para que puedan decidir qué hacer y así ya puedan practicar eso de tomar decisiones. Y no solo tomar decisiones, sino también enfrentar los resultados de esas decisiones y que aprenda a negociar. Cuando él va a aprender estas cualidades o estas actividades, va a saber manejar en un futuro varias situaciones y va a saber dar solución a distintos problemas. Y lo más importante es ofrecer tiempos de descanso y desahogo a un niño. ¿Por qué? Estos tiempos de descanso le ayudan a manejar situaciones. Si tú sabes que hay una situación que le va a frustrar, ves eso, que va a sentir esa frustración, tú tienes que anticipar eso y tomar las medidas necesarias. Tienes que leer a tu niño. Y también cuando sientes esa frustración, cuando sientes esa tristeza, tú le tienes que ofrecer un espacio para que él pueda sentir esa emoción. Muchas veces decimos, no llores, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás enojado? Pero es una emoción. Y a veces hay que vivir y hay que dejar vivir esa emoción. A veces hacemos que el otro pare o el otro calle porque nos frustra a nosotros más que al otro. Porque no sabemos que manejar eso y entonces como nos sentimos mal, no queremos que lo haga y le decimos que pare. Cuando le ofrecemos ese tiempo donde se va a recuperar el niño o el adolescente, tenemos que estar a su lado. No podemos dejarle en un cuarto como que ya anda a llorar y no. Tenemos que estar a su lado. No necesariamente abrazándole o calmándole, estar a su lado. Eso le va a brindar a él la sensación de que nunca va a estar solo, de que siempre va a estar apoyado y va a crear un vínculo de confianza entre tú y tu hijo. Sabemos muy bien que en los tiempos de desahogo, la energía de los niños es tan brutal, de verdad, parece que sus baterías nunca se agotan. Entonces, tenemos que aprender a canalizar eso nosotros. Tenemos que darle actividades y espacios donde desarrollen ese potencial. Por ejemplo, ahora ya están las vacaciones y seguro que los niños lo primero que van a hacer es sentarse frente a la tele o a la tablet. Hay que involucrar a los niños en las actividades de la casa.
En un principio puedes utilizar, digamos, algún tipo de regalo, premio, pero tienes que hacerle involucrar en estas actividades para que entienda que él puede lograr distintas cosas. Según la edad, claro, eso hay que tener mucho en cuenta, porque hay actividades que son para algunas edades y algunas edades no. Entonces, eso hace que los niños disfruten de estas experiencias y de estas actividades y no se aburran, porque aunque no lo crean, estando todo el tiempo en el celular, te aburres de ver lo mismo y vas a otras cosas y vas a otras cosas y llegas a páginas, a contenidos que no deben ser para ti. ¿Por qué? Porque estás aburrido y vas buscando y vas buscando y vas buscando. Entonces hay que organizar el tiempo de los niños para que no se queden a cargo de estas niñeras virtuales, como lo dice el psiquiatra Rojas. Bueno, es un psiquiatra que dice, los papás, por no entregarles tiempo de calidad y tener ese vínculo con sus niños, les entregan a las niñeras virtuales. Esas niñeras que nunca se cansan y le dan todo a los niños. Entonces, tenemos que organizar ya estos tiempos de los niños. A ver, dentro de los límites en el uso de la tecnología, hay que entender muy bien que somos humanos y cuando un padre está intentando educar a sus hijos, se va a equivocar. Se va a equivocar y tal vez ya se ha equivocado. Pero hay que hacerles entender que eso es parte del aprendizaje, porque no somos perfectos y nadie nace siendo padre, ¿no? No hay un libro que digas, eres padre y tienes que hacer esto, no. Tenemos que tomar en cuenta que la permisividad y abusar del autoritarismo no es bueno. Para educar, uno tiene que intervenir. Tú tienes que estar ahí para educar a tus hijos. Tú tienes que saber qué es lo que están viendo tus hijos en las redes sociales. Tienes que tener una idea clara de en qué páginas ingresan o a qué páginas tendrían que tener acceso. Entiendo muy bien que la privacidad es importante, ¿no? Y los adolescentes dicen, mi privacidad es con lo primero que te dicen, ¿no? No respetas mi privacidad. Pero tú como padre tienes el derecho de saber en qué cosas está dedicando su tiempo tu hijo. Y tienes que hacerle entender que ese es tu derecho. ¿Por qué? Porque los chicos usan eso de que es mi privacidad, es mi teléfono y todas esas cosas para que no te involucres en su vida, porque hay algo malo ahí atrás, pues hay algo que no quieren que veas. Y es clarito. Entonces, tampoco tenemos que abusar de la autoridad que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros abusamos de la autoridad que tenemos, sin la participación del niño, sin darle libertad de explicarnos qué es lo que está viendo. Por ejemplo, hay muchas madres que dicen, él está viendo cosas malas y son esos animes que ve y son malos. Y uno dice, pero ¿te ha explicado qué es eso? ¿De qué trata? ¿Por qué le gusta? Y ellos dicen, no, es malo. No, si nosotros abusamos de eso y solamente buscamos la obediencia del niño, hacemos que nuestros hijos sean sumisos y no tengan capacidad de autodominio. ¿Cómo es eso? Cuando no estés, ¿cómo va a decidir? ¿Cómo va a saber qué es bueno, qué es malo? Si siempre tiene que recibir tu orden. Entonces, creamos niños tan dependientes a nosotros que cuando no estamos, prefieren obedecer a otro. No, como ya hemos dicho, no hay que ceder después de decir no, porque si tú cedes después de decir no, significa que tu palabra no vale nada. Mi papá ha dicho que no, pero no importa, igual después va a decir que sí. Y ya no va a valer nada tu palabra. Y también tienes que saber saber dónde decir no. No puedes decir no a todo. Tienes que llegar en un acuerdo con tu hijo y saber decir no y también decir por qué has dicho no. No es decir no y listo.
Hay que saber manejar el sí también. Si tú piensas que tu hijo puede ver eso, puede ver esa caricatura, puede ver ese programa, entonces pon tiempo y espacio. Vas a ver en este tiempo y vas a ver después de que hayas hecho estas actividades. No puedes quedarte todo el día viendo. Cuando tú des una regla, tiene que haber coherencia en tus reacciones. No puede ser que reacciones porque tu hijo se ha hecho caer, digamos, un helado en la ropa como si se hubiera caído el mundo. Es necesario que tú reacciones de acuerdo a lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque si tú vas a reaccionar de cualquier forma ante cualquier situación, seguro que los gritos te van a dominar. Y después, ¿qué va a pasar? Pues tu hijo va a temer hacer cualquier cosa. Los niños van a temer hacer cualquier cosa y van a ser personas que, ¿cómo se puede decir esta palabra? Van a ser personas temerosas, van a ser personas que no van a poder decidir y mucho más. Otra de las cosas que siempre pasa a veces es que debes cumplir una promesa que hayas hecho y una amenaza también que hayas hecho, tienes que cumplir. Antes de prometer algo, tienes que pensar 2 veces si vas a poder cumplirlo. No puedes decirle, si pasas de año te voy a comprar un celular cuando ni siquiera tenemos para la tarjeta de crédito. Tú tienes que saber decir qué es lo que puedes prometer, tienes que saber qué vas a poderlo prometer y si lo vas a cumplir. Porque cuando uno no cumple ni su promesa ni su amenaza, el niño ya no confía en ti. Y cada vez que quieras decir algo o quieras decirle, haz esto y luego te voy a dar esto, ya no te va a creer. Ya no va a confiar en ti, ya no va a confiar en tus palabras y mucho menos en tu autoridad. Y lo más grave que pasa es no escuchar a los hijos. Muchos padres dicen, mi hijo no me hace caso, mi hijo no me escucha, se encierra en su cuarto, pero cuando te contaba algo pequeño, cuando te decía, mira lo que he ganado, mira lo que he hecho, he terminado este dibujo, ¿tú le hacías caso? Es la pregunta. Le escuchabas, le tomabas atención a sus pequeños problemas, porque a veces son tan pequeños, no me puedo abotonar mi botón de mi polera o de mi chompa. Son tan pequeñas cositas, pero nos están contando porque para ellos es importante. Que tú hayas pasado por eso y ya sepas solucionar, eso no significa que lo que ellos están pasando es insignificante. Tienes que tener mucho respeto a lo que te dicen. Aunque te lo hayan repetido 10 veces, tienes que tener respeto. A ver, acciones que podemos tomar. Una vez que ya hemos reconocido nuestros errores, una vez que ya sabemos qué evitar, hay unas acciones que podemos tomar frente a estos problemas. ¿Para qué? Para tener paz en la familia, para proporcionar paz en la familia, es lo que se busca, ¿ve? Por ejemplo, los límites que pongas deben ser claros y específicos. Además que cuando tú pongas límites en la vida de tus hijos, tienes que consultar con ellos, tienes que incorporar sus opiniones, tienes que incorporar sus ideas, sus anhelos, sus sueños. ¿Y para qué? Para que se sienta involucrado y también para que se sienta esa responsabilidad. Tienes que valorar sus intentos y esfuerzos de mejorar. Si se equivoca, no es porque te quiera hacer renegar, sino o porque te quiere fastidiar, sino porque está aprendiendo y el aprendizaje así es un proceso, no es lineal. O sea, no va a aprender hoy y mañana ya está experto, no. Se va a equivocar, tal vez le va a salir bien y se va a volver a equivocar. Tienes que ser paciente. Para este aprendizaje tienes que darle tiempo para que aprenda sus límites, para que aprenda esas reglas, dale tiempo. Si le vas a dar las instrucciones, tal vez al principio no pueda, pero cuando ponga en práctica, dale tu apoyo, ayúdale, animale. Y sobre todo, tienes que reconocer tus errores. Si estás cometiendo un error, reconócelo.
no te va a hacer menos frente a tus hijos o frente a ellos. Lo que va a hacer es que ellos van a entender que como seres humanos se pueden equivocar, pero que también pueden corregir eso. Y que si tomamos una decisión y ha salido mal, también podemos tomar otra decisión que ayude a resolver esa. Lo importante es entender que en la práctica vamos a ser mejores. ¿Está bien? Bueno, con eso concluyo. Si hay alguna pregunta, me mencionan. Muchas gracias, Daniela, por esta exposición. La verdad ha estado muy interesante, ¿no? Siempre es muy enriquecedor conocer a los niños. Ahora, si tienen dudas, pueden alzar su manito, pueden escribirlos en el chat porque se va a leer las dudas que ustedes tengan. Mientras te aparecen dudas, Daniela, yo tengo ya dos. Una es, ¿crees que esto de los límites está en conjunto con lo que es la planificación familiar? Bueno, en realidad sí. ¿Por qué? Porque al poner límites como pareja, en un principio, ambos tienen que involucrarse para poder, digamos, determinar cómo van a cuidar a sus hijos o cómo quieren cuidar a sus hijos. Si solo una parte está involucrada, lamentablemente la otra parte se va a sentir alejada o peor, se va a alejar de esta situación. La planificación familiar es muy importante y el poner límites dentro de ella también es importante, porque de alguna manera determina el objetivo que tiene esta familia en relación a la educación que quiere con sus hijos. Y eso también es muy importante realizar. Muchas veces cuando una familia no planifica, cuando llega el conflicto no sabe cómo reaccionar. Y uno va hacia el este, otro al oeste, y lo mejor es prevenir. Siempre, siempre lo mejor es prevenir. Y sí, va de la mano. Gracias, Daniela. Aquí en el chat tenemos otra pregunta, es de Jocelyn, y pregunta, ¿no? ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es eso de hablar con los niños sin la palabra no? A ver, bueno, en sí, el no como tal es ya como un límite, ¿no? Es decir, esa palabra ya nos limita de alguna manera, nos dice que es algo que no debemos hacer. Y bueno, con los niños es necesario hacerles entender que esta palabra no es como que les va a bloquear, sino que les ayuda en ciertas situaciones, digamos. Pero no tiene que ser un no seco, o sea, como un no lo hagas y listo, sino tiene que ser un no con explicaciones. Uno que diga por qué no se puede realizar eso. Ahora, porque la mayoría de la gente dice, no, no lo hagas, no, no lo hagas, pero no le dice por qué. Y esa duda a veces a quien sea es como que, ¿por qué no debo hacerlo? Y lo peor es que en los niños ese no es como les da paso a hazlo. Entonces, es beneficioso si nosotros explicamos por qué no. Y es perjudicial si solamente le decimos no, 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 sin ninguna explicación. ¿Por qué? Porque reprime al niño, lo reduce, digamos. Entonces, es muy necesario entender que la palabra no tiene que venir con esas explicaciones. Y los niños van a entender, porque de alguna manera les estás diciendo el motivo por el cual no debe realizar esa actividad o no debe hacer eso. Y ellos van a entender. No sé si he respondido su pregunta o tal vez nos hemos hecho más lío, no sé.
Seguramente nos va a consultar. Em, Aquí tenemos otra persona que quiere preguntar, Vanessa. Buenas noches. Bueno, la palabra no para un niño es un reto, ¿no? Si tú le dices no, el otro lo va a asumir como un reto y va a empezar, o sea, va a hacerlo, ¿ya? Entonces, disfrazar la palabra, así como usted dice, con una explicación del por qué no debe hacer eso, bueno, eso está muy bien, ¿verdad? Y el niño entiende, ¿no? Porque es niño van a pensar que no entiende, ¿no? Más bien ellos comprenden más que personas mayores. Y bueno, en el caso mío, he tenido dos visitas de Santa Cruz, ya, y son niños de 5 y 6. Ellos no tienen límites, ya pueden hacer y deshacer lo que les da la gana. Entonces, esta semana he tenido que volver a ser mamá porque mis hijos ya son de 19, 15 y 13 añitos, ¿no? O sea, ya son grandes. Entonces, es un reto para mí volver a educar, ¿no? Se le dice no, pero no entiende. Entonces yo he dicho, pucha, si yo hacía esto, ¿por qué estoy volviendo, no? ¿Por qué estoy dando el reto de decirle no? Agarro y le digo, ¿vas a comer? No, no quiero comer. Muy bien, entonces se te quita la comida y cuando tengas hambre, me pides, ¿no? Y ahí hace su berrinche y todo lo demás. La única opción que hemos tenido es agarrar al niño, sacarlo aquí al hall, ya hacerlo sentar y decirle, cuando tengas hambre y quieras hacer caso, vienes y me dices, ya, ahora tía voy a hablar contigo. Y si no, entonces te quedas ahí. Lo único que he podido hacer, porque ellos han vivido como, se podría decir, como si fueran animalitos. No tienen un límite. Claro, su mamá tiene 20 añitos y es una guagua con guagua, ¿no? Es un poco complicado. Por eso, no sé si, bueno, la forma que yo estoy asumiendo está bien. Eso quería consultar. O de qué otra forma puedo hacer que los niños asuman, o sea, que ya puedan hacer caso, ¿no? Es un poco difícil. Sí, la verdad sí es difícil, porque le estás volviendo a enseñar algo que ya deberían de aprender o algo que ya deberían de manejar. Y a veces cuando más edad tienen es más difícil. Bueno, lo recomendable, bueno, como has ido trabajando está muy bien porque les has tomado en cuenta sus decisiones, tal vez algo que has ido negociando con ellos, ¿no? Si tienes hambre, vas a comer. O sea, yo respeto tu decisión, entiendo que no quieras comer y yo lo voy a respetar. Y eso es tomarles en cuenta. Tal vez algo que no les han hecho, no lo ha hecho la mamá, como tú dices, porque es joven o porque no ha tenido, no sé, la instrucción adecuada, tal vez porque nunca lo han hecho con ella. Entonces, frente a esa conducta, lo ideal también es recompensar la conducta adecuada. No siempre con objetos, también con palabras, ¿no? Si digamos, frente a una conducta mala, ha logrado realizar una conducta adecuada según lo que tú has visto, recompensarle y animarle. Y también es importante buscar la raíz del conflicto. ¿Qué es lo que produce eso en él? Tal vez no ha sido escuchado en su tiempo, tal vez nunca le han dicho que algo era inadecuado o solamente le decían no por decir no, como tú dices. Y hay que entender que eso depende mucho de la edad, pero ahora, como tú me has mencionado, son ya casi adolescentes, excepto el más menor. Entonces, es muy recomendable también poder prever esas situaciones. Si tú ya has podido leer ciertas situaciones de ellos, cuando esto esté ocurriendo, tú le puedas prever explicándole qué es lo que esperas de ellos, qué es lo que quisieras que ellos hagan. Y si lo realizan, recompensarles, para que entiendan qué es lo que él está haciendo es correcto. No siempre con cosas materiales, ¿no? También con palabras. Las palabras son muy buenas y las palabras dejan una marca, como sabemos nosotros, ¿no ve? Y también, como ya lo he ido trabajando, seguir brindando oportunidades donde ellos elijan y decidan.
¿Para qué? Para que puedan experimentar las consecuencias de sus decisiones. Ah, ¿no quieres comer? Está bien, no vas a comer. Entonces, ¿qué le va a dar? Hambre. He decidido no comer. ¿Cuál es la consecuencia? Me va a dar hambre. Entonces, para ir a comer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a pedir. Tengo que acudir a ella. Y esa necesidad que vas a crear en él también le va a hacer sentir eh, seguro. Le va a hacer sentir también que se respeta su decisión y sobre todo que tiene opciones. Y es muy bueno. Y sí, debe ser muy costoso y es muy costoso trabajar esas situaciones cuando no se han trabajado, pero no es imposible y lo estás logrando y pues a seguir, hay que seguir, ¿no? Muchas gracias, voy a tomar en cuenta todo lo que me dijiste. Gracias. A ti, a ti. Gracias, Daniela. ¿Alguien más tuviese más preguntas? Pueden levantar su manito o escribirles en el chat. Ya, hasta que quizás aparezca. Daniela, yo tengo otra duda. ¿Crees, bueno, nosotros vivimos en una sociedad con una cultura muy particular, ¿no? Pero ¿crees que si a un niño desde que nace con esto de la planificación familiar, se le enseña los límites, se le enseña la palabra, eh, o se le enseña lo que es el no, lo que es el sí, y se le educa de esa forma sin tocarle, y con tocarle me refiero a golpearle, ¿no? Que a veces los papás se estresan que, te he dicho que no hagas, y le da uno, y así. Entonces, ¿crees que si sin esos golpes un niño o una niña pueda crecer bien? La última parte no he escuchado, ¿qué? Si si dejamos de usar los golpes, ¿no? Con un niño, si solamente le hablamos, le explicamos, ¿crees que un niño o una niña pueda crecer bien? O sí Mm, son necesarios los golpes que a veces les dan, ¿no? bueno, a ver. mm, a ver, vamos a ver. Algunos dicen que, bueno, he escuchado, ¿no? Que dice, un golpe en el debido momento puede corregir toda la vida, dicen, ¿no? Usan, mayormente he escuchado eso en personas que dicen que corregir con vara, no sé, pero a ver, dime una cosa, si yo te golpeara, ¿aprenderías más a que cuando te explicara o cuando tomaría en cuenta tu opinión? A ver, ¿qué tal? No, cuando me peguen, no, sino si me explican el No, es motivo, más, ¿no? me tendrías rencor, ¿no? Me tendrías rencor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me está golpeando? Y en la relación de la familia es más doloroso porque te pega alguien que debería cuidar. Sin embargo, hay que tener mucho en cuenta la situación. Por ejemplo, no es lo mismo pegarle porque se ha mojado con el helado a que, no sé, empujarle o quitarle algo cuando se está, no sé, está atentando contra su vida. Por ejemplo, he visto un caso así, en el psiquiátrico de un jovencito que se estaba tratando de suicidar y el papá le golpea porque cree que así le va a hacer reaccionar. Claro, obvio ha evitado el suicidio, pero ha aprendido, ¿no? O sea, hay situaciones, pero los golpes no son la respuesta. No, la verdad no son la respuesta, porque crean miedo. Claro, van a evitar que ya no hagas esa situación, pero en un futuro te generan ese temor, ese miedo y crean personas inseguras, porque dices, no, si voy a decir algo me va a golpear, o si voy a experimentar esto me va a golpear, porque como dijo muy bien anteriormente, no sé cuál era el nombre de la muchacha, dijo, los niños lo toman como un reto. Cualquier cosa lo toman como un reto, pero golpearles no es la solución. Para mí, personalmente, no es la solución. La verdad no es la solución. Porque si quisiéramos arreglar todo con golpes y las palabras, ¿para qué? No. Para mí, en realidad, no es la solución, la verdad. Pero bueno,
lo dejo al criterio de cada uno. Sí, gracias porque dicen, como decías, no, no, sí, a veces, de vez en cuando es bueno darles un hito, pero yo pienso, eso dicen cuando a veces hacen berrinche, pero a veces no se dan cuenta que les han estado educando, voy a decir mal, y después dicen, ay, porque ahora yo ya quiero ser firme, no me hace caso y por eso le doy. Pero creo entonces, con todo lo que nos has explicado y a la respuesta que me has dado, que si desde bebés en todo caso, ¿no? Planificación familiar, que creo que es importante, y luego ya cuando tienen la capacidad de entendernos y de comunicarse ellos también, con palabritas, no más que todo. Entonces pienso que si se les educa hablando, comunicando, expresándoles, yo creo que sí, puede haber este crecimiento de la persona sin golpes y bien, estable. Sí, es cierto, es la verdad. Y no sé si es bien al caso, pero yo conocí a una persona que igual tenía unos padres lindos, gentiles, según ella, era una persona, o sea, se podría decir que era una chica de bien, como dicen, ¿no? O sea, correcta, hacía lo que sus papás decían, les respetaba, se llevaba bien con sus hermanos, pero tenía ese miedo, tenía ese temor y no sabía por qué. No le gustaba enfrentarse a retos. Cuando tenía un reto, escapaba. ¿Y qué había pasado? Que antes, cuando era más pequeñita, había intentado, no sé, manejar la bici sin manos. Eso me recuerdo. ¿Y qué había pasado? Su papá la había visto y la había pegado. ¿Cómo vas a hacer eso? Claro, no le ha pegado de una manera brutal, ¿no? Pero le ha pegado. Y eso no recordaba ella. Y cuando ha ido a sesión, ha entendido de que ese golpe, no estoy hablando de muchos golpes, de ese golpe, de alguna manera ha cortado esa manera de lanzarse a los retos, vivir los retos, experimentar. Tal vez se hubiera caído, sí, ¿no? Tal vez se hubiera caído, pero hubiera aprendido y hubiera entendido que a veces cuando tú enfrentas un reto, hay consecuencias. Pero sí, ¿entienden lo que sucede? Deja marcas, los golpes dejan marcas, la verdad. Y eso es lo que se debe evitar a veces, muchas veces, porque como tú bien lo has dicho, esos berrinches, esos enojos, esos llantos, que a veces duran incluso horas, nos están dando un mensaje, nos dicen algo está sucediendo ahí, algo que quiere expresar, pero no sabe cómo. Y con la ayuda necesaria, quizá eso sea expresado. Pero si lo cortamos, eso, pasan muchas cosas, la verdad, tiene muchas repercusiones, eso sí. Gracias, Daniela. ¿Alguien más tuviese alguna duda, pregunta para Daniela? Creo que nadie. Estaba muy interesante. Gracias, Daniela, por este taller. Antes de finalizar, no sé si quisieras, nos podríamos sacar una fotito del taller del día de hoy. Sí, Claro, con entonces, gusto. gracias. Entonces, les invito a que vayan prendiendo sus cámaras, por favor, para sacarnos la foto del taller del día de hoy. Por ahí a Beta Fede, Linda. Les vamos a esperar unos segunditos más. Ya. Entonces, ya voy a sacar la foto a la cuenta de 3. Podemos poner alguna reacción si queremos. Y ya, va la primera, 1, 2, 3. Y tenemos otra ventanita más. A ver, 1, 2, 3, aquí. Y esta más. 1, 2, 3. Ya está. Daniela, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber dado este tema personalmente muy lindo y enriquecedor, ¿no? Con los niños siempre es lindo conocer más y no dejarnos llevar, pienso a veces, por lo que la cultura nos dice, ¿no? Siempre hay un poquito más para ver. Gracias a ustedes, gracias a todos, la verdad. Y bueno, espero que nos veamos en otra situación, en otra circunstancia. Con eso yo me despido. Ya saben, siempre hay que hacer cosas. Chao a todos, se cuidan, muchas gracias. Gracias, Daniela, muchas gracias a todos por asistir
y nos vemos en el siguiente taller. Gracias.